fin de semana recorrí bastante, amigos, no tan amigos, y recogí buenas repercusiones, sobre todo de las entrevistas que tiene Hora Pico, algo inusual a esta hora en los canales de noticias. Bienvenido, Felipe Solá, gracias por venir. Gracias por invitarme, ¿qué tal? Hace 12 días empezó la guerra. Hace un mes más o menos estaba nuestro ministro de Economía negociando un canje de monedas en Moscú. ¿Perdimos la brújula en política exterior? No, no diría tanto. Diría que había como una especie de sentimiento en el presidente, me parece a mí, de necesidad de gratitud, de mostrar alguna gratitud hacia Rusia, hacia Putin, y que estaba por encima de previsiones geopolíticas. Es un error y posiblemente es un error, pero tampoco creo que todo el mundo supiera, salvo los servicios americanos y europeos que predecían la invasión como una semana antes. Parecía que querían la invasión, todos los días decían mañana invaden, mañana invaden. Sí, es cierto eso, era imprevisible, pero también da cuenta de hasta qué punto es preocupante la situación financiera, ¿no? Tener que apelar a cualquier bote salvavidas que se acerque. Lo primero preocupante es que algo tan determinante para los precios, digamos, y la vida en el mundo, más allá de la vida en Ucrania, ¿no es cierto? O la muerte en Ucrania, dependa de una sola persona que lo decide a lo mejor en 2 días o en 3 días, ¿no? Que tiene preparado un Estado Mayor que ya lo ha estudiado, ¿no? Lo segundo preocupante es que la impresión que dan todos los analistas ahora es que como que nadie lo previó y mientras tanto todos juegan a la mancha con el tema de Ucrania, ¿no? Como si fuera un juego. Y del otro lado no había una decisión de jugar, por lo visto. No, ahora hay toda la impresión de que va a ser una guerra más larga de lo previsto y que va a tener un impacto económico muy fuerte. ¿Vos creés que acá va a golpear? Sí, yo creo que acá va a golpear y es increíble, pero en los delta, en las diferencias entre lo que importaste el año pasado de gas natural licuado o petróleo Brent, está la diferencia. Por ejemplo, ¿tendremos un invierno frío? ¿Tendremos un invierno suave? Eso es fundamental, muy importante, porque son 3.000 millones de dólares para más o menos de importaciones, en cuanto a decisión de importaciones de gas. Por supuesto afecta la carta de intención y afecta los varios memorándum firmados con el fondo, porque afecta también el nivel de subsidios posible, o el retiro de subsidios posible. Claro, nos comprometimos a reducir subsidios con un precio del gas que es muy inferior al que hay ahora. Muy inferior, muy inferior. Para vos entonces... Y agregale los combustibles, y agregale la energía eléctrica, que la mayoría es energía de origen térmico, ¿no es cierto? Así como, pero aún así el gobierno quiere que se trate ya y que se apruebe ya el acuerdo con el fondo. Sí. ¿Para vos no debería hacerlo? No, yo creo que sí, que debe aprobarse ya y después decir el mundo cambió. El mundo cambió porque hay algunos párrafos, en la carta de intención no tanto, pero en los memorándums hay algunos párrafos que dan lugar a posibilidades de cambio en un mundo que cambia permanentemente. Lo que ha pasado en general con eso es que el Fondo Monetario dice, ustedes no cumplieron, las condiciones cambiaron. Bueno, habrá que adelantarse, si las condiciones cambiaron, hemos tratado de cumplir y no se pudo, pero yo creo que es bueno firmar ahora. Yo creo que hay un cierto apuro, que hay una carta de intención que lo marca, que piden en 30 meses el total de la deuda, de derechos especiales de giro, que son 45.000 millones lo que piden, y me parece que eso es para tratar de ganar de mano y aquietar un poco la economía argentina, digamos, aquietar los aspectos más jorobados de la economía argentina, balanza de pagos, tipo de cambio blue, muy diferente, diferencia de cambio, básicamente expectativas inflacionarias, etcétera, adelantar. Por eso creo que el apuro tiene una razón de ser. Pero, por ejemplo, vos que has sido secretario de Agricultura, que conocés el campo, que has vivido incluso en derredor de producciones agrícolas, con este precio, 50% más caro el trigo, 50% más caro el maíz, la soja también, que ya volaba antes y ahora aumentó, ¿no habría que pensar, no sé, en un esquema de retenciones móviles o en algo que haga una salvaguarda del mercado interno? Lo están haciendo países asiáticos, países cercanos a Rusia, que dependen de lo que exporta Ucrania. Te puedo decir ¿cómo se llama? Una frase sacrílega.
Si se puede rever el sistema jubilatorio, se pueden rever la forma que asuman, no estamos hablando de monto ni de alícuota, sino de forma que asuman las retenciones móviles. Las retenciones móviles son mucho más justas que las retenciones fijas, siempre que sean solidarias cuando cae mucho el precio. Y para eso están los buenos analistas y hasta las propias entidades del agro, cuando dicen abajo está el precio, deja de ser negocio, ¿no es cierto? Lo que pasa es que también de la mano del acuerdo con el fondo vienen un par de leyes que el gobierno viene impulsando, como la ley del Consejo Agroindustrial, por ejemplo, que dice, por lo que produzca además de acá en adelante, no me cobres más retenciones. Sí, pero para alimentos, no para producción primaria, sino para alimentos terminados que sean de consumo humano. Es decir, el plus de... ¿Cuál es la idea? La idea ya no es discutir qué valor agregado tiene el grano de trigo, porque todos tienen valor agregado. Tienen genética, tienen investigación, todo. Todas las materias primas tienen valor agregado. La idea es discutir qué valor tiene. ¿Vendemos más caro o vendemos más barato? Claro. Entonces, para los productos podemos vender más caro, manteca, varios productos de lácteos, varios productos de la carne, etcétera, que sean terminados y que sean para consumo humano, no consumo animal, como los desechos de soja, etcétera, o el poroto de soja muchas veces. Sí me parece bien que haya una actitud pro exportaciones, pro buscar 100.000 millones de exportaciones. Pero digo, ¿en un punto no colisiona eso con los precios de la canasta? ¿Con lo que está preocupando al mundo? ¿Lo que genera impacto inflacionario? No, porque se trata de... No debería, porque se trata de producción adicional. No se trata de toda la producción de ese tipo, sino adicional al último trienio, por ejemplo. Está bien, ¿No es pero... cierto? Volúmenes adicionales al último trienio. El impacto... Volúmenes, no precios. El impacto ya está llegando. No valores, ¿eh? El impacto ya está llegando. La bolsa de harina se la bajan al panadero al 25% más. Pero para ubicar a tu grey televidente, que yo creo que está bastante bien informada, se trata, en la ley de promoción agroindustrial, etcétera, es de promoción de productos más bien caros, adicionales, es decir, lo que exportemos de más en volumen, no en plata, en volumen. ¿Por qué? Porque eso afecta menos nuestro stock de oferta interna. Sí, entiendo. ¿No es cierto? La Argentina crece al 1% anual vegetativamente. Bueno, es posible que a ese 1%, que ese crecimiento en 3 años se vea afectado por una ley así, pero si no, es lógico que lo adicional tenga, que pensemos en lo adicional para premiar. Eso me lleva al acuerdo en sí. Vos decías crece vegetativamente. El acuerdo dice que no vamos a crecer mucho más que eso en los próximos años. 2, 3, 3,5%. ¿No es demasiado? ¿Vos hablás de PBI? Sí. Yo hablaba de crecimiento vegetativo. De la población. Claro. Claro, a veces ni siquiera cubrimos eso. El acuerdo deja la impresión, y esto me excede porque no soy un economista, de que pusieron cierto techo al crecimiento, lo cual es inadmisible eso, ¿no es cierto? Si hay alguna forma de crecer más rápido, mejor. Pero no lo bloquea el propio da la impresión de que lo bloquea porque piensa que en la Argentina eso está ligado a lo inflacionario, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que es un poco de inflación es bueno? Sí, sí. Bueno, da la impresión de que siguen esa fraseología. Entonces, a mí, ¿qué me parece del acuerdo? Porque hay que ser honesto en esto. Yo creo que hay que firmarlo, creo que no tenemos salida de firmarlo. Al decir salida, quiero decir, no que tenemos una pistola en la cabeza, sino que elijo el mundo que se puede dar con el acuerdo antes que el mundo que se puede dar con el no. Con la lista paga, como Alberto. Lo elijo, con los datos que hay. Ahora, eso no quiere decir que el acuerdo sea absolutamente intocable, porque ningún acuerdo es intocable. El matrimonio suele ser bastante tocable, por ejemplo, ¿no? Es un acuerdo importante. Sí, claro. Sí. Te lleva a la política. El único que expresó su disidencia interna respecto a esto es Máximo Kirchner. Muchos le dicen irresponsable. ¿Vos qué pensás? No, porque era el jefe del bloque. Y el jefe del bloque, por años de ser diputado, el jefe del bloque es el único que tiene que defender absolutamente convencido las leyes que vienen, todas las leyes que vienen del Ejecutivo y que llegan al recinto. O sea que pasaron las comisiones. Se pueden borrar, porque no están de acuerdo, una cantidad de importantes diputados y no decir nada, cobardemente, ¿no? No decir lo que piensan, pero el jefe del bloque no. Si no, no es jefe del bloque. Entonces me parece que él tuvo una actitud honesta, personal, en decir, yo no estoy convencido de defender esto. Ahora,
Después hubo una especulación porque no apareció el 1 de marzo. Espero que él corrija eso. Así que como dijo, no pongo palos en la rueda. Marco una diferencia y me parece que es una jugada de largo plazo, no de corto plazo. ¿Alberto Fernández puede aspirar a la reelección? En las actuales circunstancias, no, habría que esperar un crecimiento de la Argentina en los próximos 2 años, que no sabemos si va a dar fuertemente o no. Algunos apuestan a que sí. Tienen algunos antecedentes respecto de que Argentina ha crecido de golpe mucho más fuerte, sobre todo si se mueve lo interno. Pero habría que pensar en el viejo dicho que si primero se crece y después se distribuye, o para crecer hay que distribuir primero, ¿no? Bueno, él dice esto último, pero el acuerdo no sugiere lo mismo. No, el acuerdo no sugiere lo mismo, no habla de salarios en sí, no limita los salarios. El acuerdo limita otras cuestiones que te llevan a pensar que va a haber que limitar salarios, claro, o cambiar las jubilaciones, pero no lo dice expresamente, ¿no? Y si pudiera aspirar a la reelección con un rebote que genere este acuerdo con el FMI, aunque sea que a mediano plazo no se recuperen ingresos, ¿sería bueno que un presidente peronista reelija de la mano del fondo? Sí, yo ahí no diría que un presidente peronista reelegiría de la mano del fondo. Si reelige, porque la mayoría de la gente piensa que debe seguir siendo presidente, si es de la mano del fondo o no, lo importante es que la gente vote. De la mano del fondo quiso ganar Macri, y vaya si nos cuesta. A eso iba. ¿Cómo analizás y perdió muy mal. Cerró con el fondo y el 12 de agosto creo que fue, perdió 50-32 más o menos. Sí, sí. Paliza. ¿Y cómo analizás que él diga ahora que es una bomba de tiempo para el próximo gobierno la firma de este acuerdo? Porque yo interpretaría el gobierno de Alberto Fernández como el único gobierno posible después de Macri. Es como un segundo gobierno de Macri. ¿Por qué? No porque sea igual, interprétenme bien, no estoy diciendo que sea, no, es totalmente distinto, pero está tan cercado, tan limitado, primero por la pandemia, ahora porque se vino encima la pared de vencimientos, que da la impresión de que te dejaron tan condicionado que no puedes hacer demasiadas cosas. La hizo más. Bien, en otros términos. ¿Macri? Sí. Para los millones de argentinos nos hizo pelota. Para él creo que tampoco la hizo bien. Yo creo que la gente no va a olvidar eso. Dios quiera. Yo apuesto a que no, pero cuando veo las encuestas aparece muy nítidamente que se difuminó el origen de esta deuda. Hay un problema de que muchos argentinos creen que la deuda la tomó Alberto Fernández, lo cual es una injusticia terrible porque la tomó Macri todos los años. Pero yo creo que eso se puede revertir, en una campaña electoral se puede revertir bien. Está lleno de frases por todos lados sobre quién tomó la deuda, para qué, la tomé para pagarle a los bancos y que no se me fueran, etcétera, etcétera. Y hay hasta autocrítica del fondo en ese sentido, ¿no es cierto? Después, con respecto al acuerdo, se puede especular sobre si se esperó demasiado o no se esperó, si se jugó tan fuerte como hubiera jugado Néstor Kirchner, pero eso es, ¿cómo es que se llama? Hay una palabra... Una ucronía. Sí, hay otra, una ucronía, ¿no? Algo contrafáctico. Contrafáctico. Sobre eso hay derecho a tener dudas, pero bueno, en su momento yo dije, esto se prolonga, pensé, esto se prolonga y se prolonga y se prolonga. ¿Por qué se prolonga? ¿Porque hay buenas noticias? No, porque hay malas noticias, se prolonga. Entonces, ¿qué había cuando había malas noticias adentro, en el intercambio entre el fondo y Argentina? Había poca información, o casi nada de información, hasta el 5 de enero que hubo información. Nada. Ese es un aspecto a investigar, si no fue criticable o no, sanamente, es decir, para ver cómo hay que hacer las cosas. No por joder con el diario del lunes, sino para ver cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Vos en su momento tenías tus divergencias internas con el kirchnerismo, concretamente con la vicepresidenta, pero al final terminaste eyectado del gabinete, no por decisión suya. No, yo no tuve, quiero aclarar bien esto, yo no tuve diferencias con la vicepresidenta en temas que planteara y hablé con ella una vez por lo menos y después estaba siempre listo para contestar por teléfono, le mandaba informes, lo mismo que tenía el presidente, ¿no? Pero informes sobre temas álgidos, por escrito, que no me los pedía, yo se los mandaba.
para evitar un llamado telefónico tardío, o la mejor manera que llegara antes, y ella lee. Entonces yo mandaba informe breve sobre esos temas. Y no tuve problemas pero rotundamente, te lo digo, con la mano en el corazón. Ah, bien, bueno. Los problemas, más bien los tuve con el presidente. ¿Ah, sí? Sí, problemas de desacuerdos en las formas, etcétera. Las formas en un gobierno son tan importantes como el fondo. Y desacuerdos en las formas sí hemos tenido, sí. Se sabían, etcétera, pero bueno, ya fueron. Ella, te iba a preguntar por esto justamente, advirtió más de un año atrás que el ajuste iba a conducir a una derrota, que no era conveniente dejar que el crecimiento se lo apropien 4 vivos. Es un poco lo que pasó el año pasado. Uno ve un crecimiento descomunal y una distribución pésima de ese crecimiento. Porque ganando tiempo, entre comillas, para la negociación con el fondo, el ministro de Economía decidió, sin que fuera, para mi modo de ver, una decisión política de una mesa o de todo el frente de todos, decidió ir ajustando, como mirando para otro lado, ir ajustando, ir bajando el déficit, y eso fue visto desde el kirchnerismo, desde Cristina. Para mí existe un peronismo con distintas variantes, ¿no? Ya no el kirchnerismo, pero fue visto como, hay un ajuste, hay un ajuste, hay un ajuste. Cuando no se hablaba de ajuste, Cristina hablaba de ajuste porque había un ajuste. Acá también hablábamos de ajuste en Brotes Verdes. No tengo dudas. Pocos lugares más, ¿eh? No tengo dudas. El gobierno de Alberto no es un gobierno tan afecto a la autocrítica, ¿eh? No existe en el gabinete un ambiente de libre circulación de pensamiento para nada, ¿eh? Eso es muy común en los gobiernos. Pero a veces eso empobrece un gobierno. Y otras veces también lo enriquece. En este caso lo empobreció. Cuando yo era gobernador, había varios ministros que me interesaba mucho más que fueran lúcidos y capaces que fueran leales. Porque pensaba, el de abajo, ¿qué le importa? ¿Que sea leal a mí o que sea capaz en lo que hace? ¿A vos te reemplazaron por un leal o por un capaz? No, me reemplazaron por un leal, claramente. Gracias. Que tenía que buscar lugar, porque si no se quedaba afuera. Gracias, Felipe. Gracias a vos. Está Lucía Isikoff.